Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí me tocó hablar sobre Philippe Lejeune. Es un ensayista francés nacido el 13 de agosto de 1938. Este primer apartado es muy grande, entonces lo que yo hice fue seleccionar los puntos más pertinentes para que quede claro a lo que él refiere en esta primera parte sobre el pacto autobiográfico y determinados componentes y herramientas que son los que él utiliza de insumo para crear esto. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es, van a ver unas diapositivas en donde voy a ir hablando arriba, pero además les voy a adjuntar los PowerPoint para que les quede claro, y con este audio y este video ustedes tengan la posibilidad de internalizarlo un poco más. Igual los invito a que hagan la lectura, que realmente está muy buena, así que nada, vamos a escuchar ahí un poquito todos. Espero que se entienda. Compañero, Philippe Lejeune nació el 13 de agosto de 1938, o sea, actualmente tiene 84 años, es un ensayista francés y él nos va a estar hablando o tratando de explicar esto sobre el pacto autobiográfico. Pero para esto él comienza con una pregunta, ¿verdad? En la primera parte él dice si es posible definir la autobiografía. Entonces, lo que ha intentado es establecer un corpus coherente a través de otras investigaciones que le ha hecho. Dice que lo ha afinado mucho más, tratando de hallar criterios mucho más estrictos, y que al hacerlo tropieza con las discusiones clásicas que siempre suscitan al género autobiográfico, ¿no? Género establecido, siempre hablando, ¿verdad? Entonces, él establece una relación entre la biografía y la autobiografía y la relación entre la novela y la autobiografía. Entonces el autor propone un nuevo intento de definir para aclarar esta problemática del género, pero él dice que al echarle luz se corren dos riesgos. Una es repetir de nuevo la evidencia del propio género, o sea, los cimientos, y la otra, que empieza como a entrar en complicarse las cosas con distinciones mucho más sutiles que vamos a estar desarrollando a través de este análisis. También su definición, él dice que no estará enfocado en los textos en sí, sino se va a poner en el lugar del lector, que va a tratar de distinguir algún orden en la masa de textos publicados cuyos rasgos en común es que cuentan la vida de alguien. Bueno, de esta manera, la situación del definidor, dice él, va a resultar doblemente relativizada y precisada. Es decir, históricamente que esta definición no pretende abarcar más de 2 siglos, desde el 1770, y cubre solamente la literatura europea. Él no niega la existencia de la literatura intimista anteriormente, pero el que va a estar enfocado en esto. El otro punto, el otro aspecto es textualmente siempre posicionado, que parte del lector, ¿verdad? Esto es muy importante para tener en cuenta, ya que vamos a encontrarnos de una con la definición. Entonces, la definición es el relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad. Esta definición pone en juego, dice Lejeune, elementos pertenecientes a 4 categorías de diferentes formas. Por ejemplo, forma del lenguaje, de narración y en prosa, tema tratado, vida individual, historia de una persona, situación del autor, identidad del autor, persona real y del narrador. Número 4, la posición del narrador. Ahí hay A y B. La A es la identidad del narrador y del personaje principal, y la B, la perspectiva retrospectiva y del personaje principal. Algo que es muy importante, él dice que toda obra autobiográfica, plantea el autor, cumple las condiciones anteriormente de esas categorías indicadas,
pero los géneros vecinos de la autobiografía no cumplen todas esas categorías, como por ejemplo la memoria, que solamente va cumple la parte 2, el tema tratado. Luego la biografía solamente va hasta la posición 4A, la identidad del narrador y del personaje principal. El poema autobiográfico, que va a ser la 1B, va a ser solamente en prosa. Bueno, estas cosas son importantes porque solamente estas características, estas categorías diferentes, solamente se da a la autobiografía. Bueno, después, algo que es muy importante, dice Le Genet, que realiza aclaraciones con respecto a las diferentes categorías, dice que no constriñen, es decir, que no limitan por ciertas condiciones que pueden ser complicadas en su mayor parte sin serlo totalmente. Entonces, el texto debe ser fundamentalmente una narración, la perspectiva debe ser fundamentalmente retrospectiva y el tema debe ser fundamentalmente la vida individual. Bueno, se trata de una cuestión de jerarquía, dice él. Hay una zona natural de transición con los otros géneros de la literatura intimista. Cuando hablamos de literatura intimista estamos hablando siempre de las memorias, los diarios, los ensayos, y el clasificador goza de cierta libertad a la hora de examinar cada caso en particular. Por otra parte, dice Le Genet, hay dos condiciones sometidas a una ley del todo nada, y que ellas ponen la autobiografía y que a la vez las otras formas de la literatura intimista, la biografía y a la novela personal, y ellas son el tema tratado y la vida individual del autor y la identidad del narrador y del personaje principal. Bueno, también dice que para que haya autobiografía es necesario que coincida la identidad del autor, la del narrador y de la del personaje, pero esta identidad suscita algunos problemas. Uno de ellos es el yo tú él, que es el hecho de que puede darse identidad del narrador y del personaje principal, en el caso de la narración en tercera persona. Esta identidad, al no estar establecido en el interior del texto, por ejemplo, del yo, queda establecido indirectamente, sin ambigüedad alguna, por una doble ecuación. ¿Cuál es? El autor es igual a narrador y autor es igual a personaje. En ambos casos, el narrador asume frente al personaje que él ha sido en el pasado la distancia de la mirada de la historia o la mirada de Dios. ¿Por qué? Porque esto hay un ejemplo que él habla, que por ejemplo, la distancia que ha suscitado eso a la historia, tenemos los discursos o los casos de los discursos de César, leer los comentarios, eso puede pecar de orgullo, digamos, cuando uno habla de tercera persona, o bien cuando encontramos yo siervo de Dios en los discursos de la Biblia y de personajes. Entonces esa ecuación queda evidenciada en esa tercera persona cuando utilizamos estos pronombres. Muy bien, ahora tenemos este cuadro, ¿verdad?, que voy a hacer unas ciertas aclaraciones sobre el cuadro, que esto está el personaje gramatical, el yo tú él, y la identidad del narrador, ¿ok? Pero está bueno hacer ciertas aclaraciones que por persona gramatical debe entenderse aquí como la persona que empleada de manera privilegiada en toda la narración. Luego tenemos los ejemplos están tomados por la biografía y la autobiografía. El caso de la biografía que se dirige al modelo es en los discursos académicos en los que uno se dirige a la persona cuya vida se encuentra delante de un auditorio. Bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, el yo, con narradores igual a personaje principal. Tenemos la autobiografía clásica, autodigéstica. Esto es importante, ¿no? Porque tenemos autodigéstica y homodigéstica. Le Genet toma, esto está bueno que aclararlo, Le Genet toma algo que es sumamente importante,
de Gerard Chenet. Toma esto de la autodigéstica y la homodigéstica. La autodigéstica señala con claridad que puede haber narración en primera persona sin que el narrador sea la misma persona y que el personaje principal, como pasa en las narraciones homodigésticas, que es necesario distinguir dos criterios diferentes, el de la persona gramatical y la de la identidad de los individuos a la que nos reenvía la persona gramatical. Es medio como entreverado capaz, pero cualquier cosa los invito a que vayan al texto y lo lean con el cuadro, que les va a quedar mucho más claro para poder distinguir y demás. Otra cosa que vamos a ir aclarando, como hoy encontramos estos problemas, que él decía que uno de ellos era justamente el yo, tú, él. Otra de las de estas dificultades que nos enfrentamos es el abajo firmante. Bueno, ¿cómo se manifiesta la identidad del autor y la del narrador? Pero para una autobiografía es natural preguntarse quién soy yo, pero Le Genet nos recuerda que para seguir clarificando debemos continuar desde la postura del lector. Entonces nos invita a reformular estas preguntas de manera diferente, el quién soy yo, como mejor dicho, ¿quién dice quién soy yo? Bueno, esto parece una cosa de locos, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta la identidad del autor y demás? Le Genet va a tomar sobre este lingüista Beneviste, para aclarar un poquito más el panorama, que está bueno esto, sobre el autor nos posiciona en el terreno de la lingüística para explicarnos esto más precisamente desde el análisis de este lingüista que les acabo de mencionar, aunque llegará a conclusiones diferentes, ¿no? La primera persona, que es referencia, que se define por la articulación de dos niveles. Una de ellas es la referencia, los pronombres personales, yo, tú, solo tienen referencia real en el interior del discurso. Y luego tenemos el enunciado. Los pronombres personales de primera persona señalan la identidad del sujeto, del enunciado y del sujeto mismo. De esta manera, si alguien dice yo he nacido él, este es el ejemplo, el empleo del personaje yo nos lleva por la articulación de estos dos niveles a identidad de la persona que habla con lo que nació. Es decir, la identidad es inmediata y es percibida y aceptada instantáneamente por el destinatario como un hecho en el que el enunciado se trata de una simple relación. Entonces, lo que plantea Beneviste es la referencia del yo. No plantea problema. Yo es quien habla. Hay dos tipos de situaciones excepcionales, orales, en las que pueden plantear problemas. Primero, la cita, ¿verdad? Es el discurso en el interior del discurso, signos de diferentes tipos, comillas, los discursos insertados, etc. Luego tenemos lo oral a distancia, que serían las entonaciones. Cuando la comunicación oral se complica, la identidad se convierte en un problema, pero en el caso de la comunicación escrita, al menos que no desee permanecer anónima, la cual puede suceder, la persona que anuncia el discurso debe identificarse a través de otros recursos que se encuentran en el interior, como los índices, los matasellos, las singularidades ortográficas, etc. Bueno, como les dije, Le Genet retoma Beneviste, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque él va a hablar un poquito sobre lo que dice que ningún pronombre personal ha remitido jamás a un concepto, sino que ejerce simplemente una función que consiste en enviar. De esta manera se propone ciertos matices en el análisis. Una de ellas, el pronombre personal yo, remite al enunciador del discurso en el que figura el yo, pero este enunciador es el mismo susceptible de ser designado por su nombre. Y luego la oposición concepto
coherencia de concepto, recibe su sentido de la oposición entre el nombre común y el nombre propio. ¿Tá? Esto está como muy claro, como para poder ahí continuar con el análisis de Le Genet. Espero que vayan entendiendo, porque es un montón de información, así que vamos a hablar un poco acá como... El autor no es una persona, es una persona que escribe y publica a caballo entre lo extratextual y el texto. El autor es la línea de contacto entre ambos. El autor se define simultáneamente como una persona real, socialmente responsable y el producto de un discurso. Para el lector, que no conoce a la persona real pero cree en su existencia, el autor se define como la persona capaz de producir ese discurso y lo imagina a partir de lo que produce. Para ir definiendo la propuesta del autor, entonces, nos dice que la autobiografía es una narración que cuenta la vida del autor. Supone que existe una identidad del nombre entre el autor, tal como figura con su nombre en la cubierta, el narrador de la narración y el personaje de quien se habla. Bueno, esto es fundamental, pero para ir un poco ajustando sobre esto, está bueno que podamos continuar. Una cosa importante que antes de meternos con el análisis de la novela autobiográfica, él habla del seudónimo, que él dice que es un nombre del autor, no es exactamente un nombre falso, sino un nombre de pluma, un segundo nombre, ¿no? Entonces eso está bueno para que quede claro, porque a veces no sabemos a qué refiere el seudónimo cuando está dentro de la biografía. Pero como les dije, para meternos ahora a la novela autobiográfica, esto engloba tanto las narraciones personales en los que hay identidad del narrador y del personaje, como las narraciones impersonales, personales, designados en tercera persona. Se define por su contenido, a diferencia de la autobiografía, que implica una cosa que es o no es. Esto es fundamental. ¿Y cómo se distingue entre biografía y la novela autobiográfica? A través del pacto autobiográfico, que es la afirmación en el texto de esta identidad y nos envía en última instancia el nombre del autor sobre la portada. Las formas del pacto autobiográfico son muy variadas, pero todas ellas expresan la intención de hacer honor a su firma. El lector podrá poner entredicho el parecido, pero jamás la identidad. Es importante el contrato de la medida en que determina la actitud del lector. Si la identidad no es afirmada, caso de la ficción, por ejemplo, el lector tratará de establecer parecidos a pesar del autor. Si se la afirma, caso de la autobiografía, tendrá a encontrar diferencias, errores, deformaciones, etcétera y demás. Gente, esto está bueno para poder hablar un poquito más, así que vayamos a la identidad del nombre entre autor, narrador y persona, que puede ser establecida por dos maneras. Una de ellas es implícitamente, ¿no? En la conexión entre autor-narrador con el pacto autobiográfico, la cual toma dos formas. A. Empleo de títulos que no dejan lugar a duda, como por ejemplo, historia de mi vida. B. Sección inicial del texto, en lo que el narrador se complementa con el lector a comportarse como si fuera el autor. Y luego tenemos dos, de manera patente, el nombre que se da el narrador personaje en la narración y que coincide con el del autor en la portada. ¿Tá? Son clasificaciones de nombre los casos posibles siguiendo dos criterios. Una es la relación del nombre del personaje y del nombre del autor, y la otra es la naturaleza del pacto establecido por el autor. Se desprenden tres situaciones posibles, que una de ellas es el personaje, que tiene un nombre diferente al del autor, o no tiene nombre, tiene el mismo nombre que el autor. En esos casos, el pacto es respectivamente novelesco,
B, no hay pacto, o 3, autobiográfico. Al obtener estos dos criterios se obtienen 9 combinaciones teóricas. Acá me quedó como que dice que, de hecho, solo 7 resultan posibles. Bueno, y acá, en la otra, les dejo el cuadro, que es muy interesante para que ustedes lo puedan tener en cuenta acá para realizar la lectura. El cuadro para que puedan por lo menos ver cómo se distinguen las aclaraciones que ahora les voy a dar diciendo. Podemos decir que para Le Genet dominará a la autobiografía los textos que encajan de todos los casos, la 2C, la 3A, 3B, y por lo demás como novela los casos 1A, 1B y 2A. El caso 2B será entonces según nuestra disposición, pero sin disimular que somos nosotros los que tomamos esa decisión. Entonces lo que define la autobiografía para quien la lee es, ante todo, un contrato de identidad que es sellado por el nombre propio. Y esto es verdad también para quien lo escribe. El autor radica una serie de distinciones a la atención otorgada al nombre propio. Entonces acá lo tenemos como autor y personaje. La autobiografía es el género literario que por su contenido mismo genera confusión entre el autor y la persona. Persona y lenguaje, la palabra persona contribuye a la ambigüedad y esto sería un discurso alienado. El nombre propio y cuerpo propio, la adquisición del nombre propio es parte fundamental y es importante en la historia del individuo. Y bueno, luego tenemos la copia certificada, gente. Lo habla Le Genet, que va a poner la biografía, la autobiografía, en la jerarquización de parecido y de identidad. En la biografía, el parecido debe sostener la identidad, mientras que en la autobiografía, la identidad sostiene el parecido. Y el espacio autobiográfico, ni lo uno ni lo otro, es por lo tanto una en relación a la otra. Lo que resulta revelador es el espacio en el que se inscriben ambas categorías de texto. El efecto de relieve seguido de esta manera es la creación por el lector de un espacio autobiográfico. El contrato de lectura que plantea Le Genet es que todas estas expresiones remiten a la idea de que el género autobiográfico es un género contractual. Bueno, espero que les haya gustado y además que hayan podido entender o acercarnos un poquito más sobre el pacto autobiográfico. Disculpen a veces leyendo, mirando los materiales y apelando un poco a la memoria, puede ser que haya tenido algunos errores o algunos detalles en la lectura también. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto en clase. Hasta luego.